cuando veo tu grandeza y tu inmenso poder, me doy cuenta que no tengo nada que ofrecerte. Por eso vengo ante ti, Señor, ofreciéndote mi canción, mi vida, oh Dios. Recíbela. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más. Bienvenidos una vez más. Este programa Retén la Sana Palabra, que es para edificación de todas nuestras vidas, y lo principal es adorar a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con este tema que es tal como somos, tercera parte, y nuestro texto base está en Génesis 49 del 5 al 7. Vamos a ese texto que está en Génesis 49 del 5 al 7. ¿Cómo dice? Dice así: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito tu furor, que fue fiero, y tu ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor en este momento. Te damos gracias, Padre eterno, Dios todopoderoso, Jesucristo de Nazaret, Espíritu del Dios viviente. Bienvenido una vez más a este lugar. Toma el control de todo lo que vamos a decir y hacer. Toma el control de todos mis hermanos que están conectados en este momento y los que se van a conectar. Permite que nuestro pensamiento sea liberado y abierto para recibir tu infalible palabra. Deja que nuestro corazón sea permeable a tu voz, a tus conocimientos. Gracias por tu palabra, Señor Dios. Gracias porque nos permites compartir tu palabra. Gracias por tu Biblia. Gracias por tus escritos que nos dejaste. Gracias por todo lo que está escrito ahí. Gracias por el poder de tu palabra, porque tu palabra nos ayuda a entender tus planes y estrategias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú abres este tesoro para nosotros y te damos la bienvenida, Espíritu del Dios viviente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, muy bien, hermanos. Si tú te quieres comunicar, puedes marcar el 998-742-8839 y también está la dirección www.radiofuentedevida.com.mx, Facebook Radio Fuente de Vida 100.1 FM, Proyecto 21 Oficial, y Radio Fuente de Vida 100.1, Proyecto 21 Oficial. Así puedes escribirlo. Muy bien. El tema es tal como somos. Ya estamos en la tercera parte. Y principalmente nos estamos enfocando en ver la vida de un siervo que se llamaba Jacob. ¿Y quién era Jacob? Bueno, Jacob es hijo de Isaac, nieto de Abraham. Recordemos, vamos a recordar por enésima vez, de aquellos que fueron arrebatados al cielo, que no murieron.
¿Quiénes fueron? Bueno, estamos mencionando a 4 personas: a Elías, a Moisés, a Enoc y a Melquisedec. Estas 4 personas, hermanos y hermanas, no murieron, fueron arrebatados al cielo. O sea que su cuerpo no se quedó aquí en la tierra. Si tú me dices, pero nada más se va a ir el alma, bueno, eso se lo vamos a decir a nuestro Señor cuando Él venga, pero el cuerpo de Elías, de Enoc, de Moisés y de Melquisedec no se encuentran en esta tierra. Si se fueron en cuerpo y en alma, eso solo Dios lo sabe. Entonces, nosotros estamos enfocándonos con Jacob, que él no fue arrebatado. A partir de que este Moisés, Elías y Enoc fueron arrebatados, los demás ya no. Abraham, Isaac y Jacob ya no fueron arrebatados al cielo. Pero ¿cuál es la conexión? Bueno, la conexión es que el sacerdote de Abraham, que fue Melquisedec, él sí se fue al cielo arrebatado. O sea, era un ángel. Y esa es la conexión. Por eso es que hicieron tantos prodigios y milagros a Abraham y Moisés y también Jacob. ¿Por qué? Porque tenían esa conexión todavía un poquito lejana, pero ya tenían esa conexión con Abraham, que tuvo como sacerdote a Melquisedec, que fue un ángel de Dios. Pero mira cómo se van conjuntando todas las cosas, hermano, porque todo esto que estamos viendo nosotros en estos momentos está en concordancia con lo que está pasando en este mundo. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy? Bueno, estamos viendo que Israel está en guerra. ¿Quién es Israel? Es el descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos son los descendientes. ¿Y de dónde desciende Abraham? Bueno, Abraham desciende de Dios porque tuvo a un ángel como sacerdote. Entonces, no le damos vueltas al asunto. Israel es el pueblo de Dios, hermanos. Y lo que está pasando con ellos está perfectamente planeado por nuestro Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que dice Jehová Dios de los ejércitos de su pueblo Israel? Bueno, dice así: Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Eso lo vemos en Éxodo 17:16. O sea, ¿quién es Amalec? Son todos los enemigos de Israel. Son todos los enemigos de Israel. Pero entonces vamos a ver cómo fue que... Vamos a estudiar un poco a Amalec. De Amalec vienen los amalecitas. De ahí vienen los amalecitas, de Amalec. ¿Y quién era Amalec? Bueno, fíjense, hermanos. Amalec no era otro más que nieto de Esaú. ¿Y quién era Esaú? Bueno, pues recordemos que Esaú era el hermano gemelo de Jacob, ni más ni menos. Repito, Esaú era el hermano gemelo de Jacob, ni más ni menos. Y este Amalec es el nieto de Esaú. Entonces vemos dos caminos: el camino de Jacob y de Israel, y el camino de Esaú y de Amalec. O sea, el bien y el mal. Siempre hay dos caminos: el bien y el mal, la oscuridad y la claridad. Entonces, te voy a decir algo muy valioso. La razón por la que Dios odiaba a los amalecitas, que descienden de Amalec, que era nieto de Esaú, era porque los amalecitas eran conocidos porque tomaban ventaja de los débiles. Si veían a un pueblo un poco más débiles que ellos, iban y los atacaban, iban y los dominaban. Es por eso que tiempo después dice la Biblia que David también tuvo problemas con los amalecitas. Dice que David regresó y supo que los amalecitas habían secuestrado a todas las mujeres y niños, que era la gente más débil de Israel. Era la gente que no podía defenderse. Eso seguramente te recuerda lo que pasó en octubre del 23, ¿verdad, hermano?
Entonces, fueron tomados cautivos por los amalecitas. ¿Por qué? Porque se aprovechan de los débiles. Entonces, se dice en la Biblia, dice que Dios vio a Amalec y le odió. O sea, de plano lo maldijo. Pero vamos a Génesis 35 del 17 al 18, que dice así: y aconteció, como había trabajo en su parto. ¿Parto de quién? De Raquel. ¿Ok? De Raquel. Y para esto vamos a hacer mención de las 4 esposas que tuvo Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac. Jacob tuvo 4 esposas. Vamos a ponerlo de esta manera en orden de importancia. La número 1 era Raquel. La número 2 era Lea. La número 3, hermanos, era Bilha. Y la número 4 era Silpa. Así las vamos a ubicar en grado de importancia. Entonces, dice así en Génesis 35 del 17 al 18. Y aconteció, como había trabajo en su parto, o sea, en el parto de Raquel, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, o sea, murió Raquel, llamó su nombre Benoni, mas su padre Jacob le llamó Benjamín. Y Benjamín, recordemos que Benjamín fue el último de los hijos de Jacob, hermano a la vez de José. Y eso está en Génesis 35 del 17 al 18. Y vemos también en Génesis 35 del 23 al 26 que nos dice así. Y esto lo vamos a ver. ¿Cuáles fueron los hijos de cada una de las 4 esposas de Jacob? Dice así en Génesis 35 del 23 al 26. Los hijos de Lea, que habíamos dicho que en orden de importancia es la segunda en orden de importancia, o sea, la segunda esposa de Jacob en orden de importancia. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Y aquí hay un dato importante, fíjense. Los hijos de Lea, que es la segunda esposa de Jacob, está mencionando a los 6 hijos de Jacob, que fueron Rubén, el primogénito, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, los 6 hijos de Lea con Jacob. Pero falta uno, y el que falta es una mujer. Esa mujer, ¿cómo se llama? Dina. A Dina no la mencionan aquí, hermanos. Bueno, vamos a dejarla pendiente porque después nos vamos a referir a Dina. Y sigue diciendo, los hijos de Raquel, que en orden de importancia es la número 1, es la que quería, es a la que de verdad amaba Jacob. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bilha, que era la número 3 en importancia, que era sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, que es la número 4 en importancia, que era sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Esto lo puedes encontrar en Génesis 35 del 23 al 24. Y luego vamos a ver en Génesis 35 del 27 al 29, que nos dice así, hermanos. Vayan tomando en cuenta todo esto. Les voy a dar muchos datos, porque sin estos datos no vamos a entender cómo están las cosas actualmente en Israel. Dice así en Génesis 35 del 27 al 29. Después vino Jacob a Isaac su padre a Manré, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, que eran papá y abuelo a la vez de Jacob. Y fueron los días de Isaac 180 años. Recordemos que Isaac es el papá de Jacob. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo. Fue recogido a su pueblo. O sea, Isaac murió y fue enterrado. Abraham murió y fue enterrado. Elías, Moisés, Enoc, Melquisedec ni murieron ni fueron enterrados.
fueron arrebatados al cielo, ¿ok? Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. ¿Quién sepultó a Isaac? Esaú y Jacob sus hijos gemelos, hermano. Eran gemelos, Esaú y Jacob, hijos de Isaac. Ellos sepultaron a Isaac. Lo puedes encontrar en Génesis 35 del 27 al 29. Y Esaú tomó sus mujeres y sus hijos y sus hijas. Aquí empieza el problema. Aquí empieza la separación. Fíjense, hermanos, aquí no está diciendo que Jacob le hubiera hecho algo o le hubiera dicho, ¿sabes qué? Vete, o lo corrió. No, simplemente dice que de su propia voluntad Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas. Aquí empieza la separación entre Esaú y entre Jacob. Pero fíjense que no solo fue una separación de decir, pues tú vete por acá y yo me voy por allá. Cada quien por su lado, como decimos en México. No, sino que aquí empieza la separación, pero también, hermanos, empieza el odio, empieza el rencor, empieza el resentimiento, empieza la violencia, empiezan las guerras, empieza todas esas dimes y diretes que siguen hasta nuestros días, hermanos. ¿Se pueden imaginar? Hasta nuestros días sigue ese odio, ese rencor, esa separación. Entonces nos dice así en Génesis 36:6: y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de su hermano gemelo Jacob. Era su hermano gemelo y tenían el odio más grande que tú te puedas imaginar, que persiste hasta el día de hoy, hermanos. Hasta el día de hoy. Pero fíjense cómo hay dos caminos, porque Jacob viene del lado de Raquel. ¿Qué pasó con Jacob y Raquel? Pues que Raquel era el amor de su vida, de Jacob. Y del lado de Esaú, no oímos nada más que odio, rencor, malicia y guerras. Entonces son dos caminos, el bien y el mal, la oscuridad y la claridad. Entonces se fueron cada quien por su lado. Y Esaú empieza a formar su propio pueblo, empieza a formar su propia historia, pero alejado ya de su hermano gemelo Jacob. Los dos gemelos, enemigos irreconciliables. Entonces, vamos a Génesis 36:12, que dice así: y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. ¿Quién era Esaú? El que odiaba a su hermano gemelo Jacob. Entonces, todo lo que había en Esaú era odio, era rencor. Eso era todo lo que había. No había nada. No había nada que dijera, pues vamos a trabajar y vamos a construir una ciudad, un pueblo, un país, y vamos a hacer algo que nos permita desarrollarnos. No había nada de eso. Lo que sí estaba seguro que tenía era odio y rencor en contra de su propio hermano gemelo Jacob. Entonces Esaú empieza a su camino por sí mismo, empieza a caminar por sí mismo, y lo vemos en Génesis 36:12, que dice así: y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. De ahí vienen los amalecitas. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú, en Génesis 36:12. Entonces de ahí vienen esa rama de esa familia de Esaú. Entonces Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Entonces, ¿quién era Amalec? Era nieto de Esaú. Esaú, que a la vez era hermano gemelo de Jacob. Fíjense nada más las cosas que trae la vida. Por eso este programa se llama Tal Como Somos. Este es el tema, tal como somos, hermanos. Porque en una misma familia, incluso en gemelos, hermanos, hay lo bueno y lo malo.
Hay odio y rencor por un lado, y por otro lado hay amor y hay paz y hay familia. Esto es lo que nos está mostrando esta palabra. Entonces, los dos hermanos gemelos se distanciaron con un odio, pero no un odio recíproco, sino que el odio venía de Esaú y de el nieto de Esaú, que fue Amalek. Amalek fundó el pueblo de los amalecitas, que son en este momento los palestinos. Y de ahí también vienen los egipcios y los jordanos y todos los que rodean a Israel. Todos estos vienen de esa rama, de Amalek. Y lo vemos también en Éxodo 17:8, que dice así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel. O sea, ya que había formado un pueblo, un pequeño país, y lo primero que hizo fue formar un ejército. Fíjense, no trabajaron para hacer producir la tierra, para hacer grande a su país, sino trabajaban solamente para volver y matar a Jacob. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Eso lo vemos en 17:8. O sea, si dice peleó contra Israel, quiere decir que vino y peleó contra Jacob. Eso lo vemos en Éxodo 17:8. ¿Y por qué tenía Amalek ese odio contra Jacob? Si él no tenía vela en el entierro, si el problema no era con él, el problema era con su abuelo Esaú. ¿Por qué? ¿Por qué tenía Amalek odio contra Jacob? Si él no tenía vela en el entierro. Los que tenían problema eran los gemelos Esaú y Jacob. Bueno, pues porque sencillamente Esaú se encargó de sembrar esa semilla de odio en todos sus hijos, en sus hijos y sus nietos. Entonces, por eso es que tenía ese odio Amalek contra Jacob y contra el pueblo de Israel, porque ese odio fue el que sembró Esaú contra sus hermanos, contra Jacob. Pero ¿qué es lo que dice nuestro Dios, Jehová Dios de los ejércitos? Fíjate, hermano, Jehová Dios de los ejércitos dice: Jehová tendrá guerra de generación en generación contra Amalek. O sea, contra Palestina y contra Egipto y contra todos esos que rodean a Israel y que quieren acabar con Israel. Eso está en Éxodo 17, del 14 al 16. O sea, no está diciendo que Israel o los judíos o los propios israelitas van a venir y van a tener guerra. Hermano, esto es una palabra muy fuerte, porque dice: Jehová tendrá guerra de generación en generación contra Amalek. Lo vemos en Éxodo 17. Y vemos en Éxodo 17, del 11 al 12, que nos dice así: y sucedía, ya estamos dentro de la guerra en Refidim entre Amalek y entre Israel. Entonces, ¿qué estaba pasando en esa guerra? Dice así Éxodo 17, del 11 al 12. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Amalek era, acuérdense, que es descendiente de Esaú, el que odiaba a su hermano gemelo Jacob. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra. Aquí empiezan las estrategias, ¿ya ven? Estrategias sencillas, hermano. Y la pusieron debajo de él y se sentó, o sea, se sentó Moisés sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Y así hubo en las manos firmeza hasta que se puso el sol, y ganaron la guerra. Claro, eso lo vemos en Éxodo 17, del 11 al 12. Éxodo 17, del 11 al 12. Fíjense lo que estamos describiendo en este párrafo, hermano, ocurrió hace miles de años. ¿Y qué vemos el día de hoy? Guerras entre Israel y los que lo rodean. Si viviera hoy el patriarca Jacob, ¿qué diría Jacob? Bueno, seguramente diría:
la familia, los descendientes de mi hermano gemelo Esaú, todavía tienen guerra contra mi pueblo, todavía tienen guerra contra mí. Eso nos diría Jacob si estuviera vivo en este momento. Hace miles de años que ocurrió todo eso y la guerra todavía persiste. ¿Pero por qué persiste? Pues porque Jehová, Dios de los ejércitos, dijo: Jehová tendrá guerra de generación en generación con Amalek. Eso está en Éxodo capítulo 17. Entonces no se va a terminar la guerra, sino que la guerra no es de Israel, no es de ningún pueblo, no es de ninguna persona, no es de ningún pastor, de ningún profeta, de ningún apóstol. Es guerra de Dios contra Amalek, hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en entender lo que la Biblia nos está diciendo. Y lo vemos en Éxodo 17, del 14 al 16, que dice así: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek. ¿Quién es Amalek? Es el descendiente de Esaú, hermano gemelo de Jacob. Raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó y puso su nombre Jehová Nisi, que quiere decir Jehová es mi estandarte. Y Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea, siempre va a estar la guerra entre judíos y todos los árabes, siempre. Pero fíjense, no es la guerra de Israel, no es la guerra de un país, es la guerra de Jehová, porque Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea, para siempre va a haber guerra. Pero vamos a seguir con la vida de Jacob. Recordemos que Jacob, cuando le dijeron que José había muerto, él no fue a buscar el cuerpo. No fue a buscar, solo aceptó y le dijeron: José ya murió, y dijo: ok, está bien. No le hizo un funeral. Solamente le mostraron su túnica que él le había hecho de colores, con un poco de sangre, pero era sangre de una oveja. Y le dijeron que ya había estado muerto y él dijo: ok, está bien. Pero recordemos que Jacob, a su vez, era también un mentiroso, era un falso, era un impostor. Pero ¿cuál era la diferencia entre cualquier falso, mentiroso e impostor a el falso, mentiroso e impostor Jacob? Bueno, la diferencia es que Jacob amaba a Dios, hermanos. Nosotros somos mentirosos, somos llenos de pecado, somos pecadores. Pero ¿qué es lo que nos hace diferentes de los demás? Que nosotros amamos a Jesucristo de Nazaret. Y lo decimos públicamente, hermanos. Esto es lo que nos diferencia del mundo. Porque no me van a decir que los cristianos no pecan. Todos, hermanos, todos los cristianos pecamos. Pero lo que nos hace diferentes es que aceptamos a Jesucristo, el Rey de la Gloria, en nuestro corazón. Estamos hablando tal como somos. Estamos agarrando el toro por los cuernos. Acuérdense, hermanos, que este tema así es, ¿ok? Entonces, lo que Jacob está reclamando y está maldiciendo de Simeón y Leví, hijos de su segunda esposa Lea, es lo mismo por lo que él sentía remordimientos, porque recordemos que Jacob también engañó, Jacob también embaucó, Jacob también le tomó el pelo a Esaú por la primogenitura. Y ahí eso también fue la mecha que detonó la bomba, porque ahí empezó el resentimiento y el odio entre los hermanos, que luego se volvieron pueblos, entre dos pueblos. Entonces Jacob se puso la ropa de Esaú, y como su papá Isaac ya no veía bien, hermanos, entonces Jacob pensó que era Esaú, porque sintió que tenía mucho vello, y lo bendijo, o sea, le dio la primogenitura, pero en realidad era a Jacob al que estaba bendiciendo. Entonces, a partir de ese momento, empezó un odio irreconciliable entre Israel y todos los países que están a su alrededor.
De esa manera, Jacob obtuvo la bendición de la primogenitura, o sea, usó estrategia. Usó estrategias. Así fue como Jacob tuvo la primogenitura que le dio su papá Isaac. Pero vamos a ver que ese odio que prevalecía cuando dijo Jehová que él va a tener odio de generación en generación con Amalek, siguió. ¿Por qué? Pues porque lo vemos también con David. ¿Qué pasó con David? Vamos a verlo en 1 Samuel 27:8, que nos dice así: y subió David con sus hombres y hacían incursiones contra los jerusitas, los jezresitas y los amalecitas. Y los amalecitas, ¿quiénes eran los amalecitas? Eran los descendientes de Amalek, que era nieto de Esaú, hermano gemelo de Jacob, pero que ahora odiaba a Jacob. Por eso es que habían las guerras y todo eso hasta hoy, hermanos. Entonces fue que porque estos habitaban de largo tiempo en la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Esto está en 1 Samuel 27:8. Pero lo que nos dice nuestro Señor en Éxodo 17:16, dice así: Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces, no se sorprendan de que Israel tenga guerra constantemente con sus vecinos. Repito, hermanos, Jehová mismo, nuestro Dios Todopoderoso, del cual nosotros estamos hablando, dijo así: Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Lo que nos está diciendo es que Israel va a tener guerra con sus vecinos de generación en generación. Pero no está diciendo que es Israel o que son los judíos, sino dice Jehová. O sea, está diciendo: yo voy a tener guerra con Amalek de generación en generación. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Dios Todopoderoso. Y la característica que tenían esos amalecitas es que se aprovechaban de los débiles. Hasta hoy, hermanos. Y esto sí, esa característica negativa totalmente persiste hasta hoy. Lo vemos, lo que pasó en octubre del 23, cuando entraron 2,000 palestinos a Israel y secuestraron a niños, a niñas, a personas de la tercera edad. O sea, se aprovecharon de los débiles. De ahí vienen los amalecitas. Lo vemos en 1 Samuel 1 del 5 al 10. 1 Samuel 1 del 5 al 10 dice así: dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl, que era judío como David, y Jonatán, que era judío como David, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilbao y hallé a Saúl, que era judío, que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Pues nada más que le digan amalecita al rey David, inmediatamente le viene a la cabeza: estos se aprovechan de los débiles. Entonces, y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. O sea, descendiente de Amalek, que era nieto de Saúl, hermano gemelo de Jacob, pero que ahora odiaba a muerte a Jacob. Y sigue diciendo: él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda sobre mí. Y sigue diciendo: yo entonces me puse sobre él y le maté. Yo entonces me puse sobre él y le maté. O sea, ¿qué hizo la amalecita? Se aprovechó de los débiles. Se aprovechó de los que no pueden defenderse. Esa es su característica hasta hoy, hermanos. Porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y me tomé la corona, que tenía en su cabeza, y la argolla que traía en su brazo. O sea, ¿quién? Saúl.
y las he traído acá a mi señor. Eso decía el amalecita y se lo estaba diciendo al rey David. Eso lo vemos en 1 Samuel 1, del 5 al 10. Y luego en 2 Samuel 1, del 13 al 16, nos dice así: y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. ¿Qué pensó David? Este amalecita se aprovecha de los débiles, se aprovecha de los desprotegidos. Y entonces, ¿por qué? Porque este Amalec era nieto de Esaú, hermano gemelo de Jacob, pero que se odiaban a muerte. Entonces, sigue diciendo: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar a un ungido de Jehová, que era Saúl, el rey, era el rey Saúl, pero era judío? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo, o sea, mata a la amalecita. Y él le hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tú mismo, tu boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté a un ungido de Jehová. 2 Samuel 1, del 13 al 16. Entonces vemos, hermanos, una verdad que está en este párrafo: es que Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Pero es una guerra de Jehová, hermanos. No es la guerra de un país o de un hombre o de unos países. Es una guerra de Jehová que va a tener su punto culminante en la guerra de Armagedón, ni más ni menos. ¿Sí? ¿Me entienden de lo que estamos hablando, verdad, hermanos? Fíjense cómo todo está conectado. Entonces estamos volviendo con Jacob. Vemos que él obtuvo la bendición de la primogenitura que le correspondía a Esaú. Vemos que Jacob siempre fue un poco mentiroso, fue un poco falso. Su mamá Rebeca también. Y su tío Labán, ni que se diga. Creo que Labán fue el peor de todos. Esto es generacional. Lo que estamos viviendo hoy en la vida, estamos viendo el tema de tal como somos, hermanos. Tal como somos. Estamos agarrando el toro por los cuernos, ¿ok? La pregunta es: ¿cómo cancelas esta cultura del engaño, del resentimiento y del odio? Pues perdona y olvida, hermano. Si Esaú simplemente se hubiera dado la vuelta y le hubiera dicho: te doy la mano, hermano Jacob, y yo me voy por un lado y tú por el otro, y ahí que quede la cosa, cada quien por su lado, como hacen muchas personas en estos días. Hay muchos hermanos, muchas personas que se conocen, son primos, tíos, y dicen: pues estamos trabajando juntos, pero aquí no podemos los dos. Te doy la mano, cada quien por su lado. Ok, ahí nos vemos. Y todo queda en santa paz. Pero ese no fue el caso entre los gemelos Jacob y Esaú. Entonces, estamos viendo que en esta sociedad actual hay muchos juegos dinámicos, hermanos. No estamos justificando a Simeón y a Leví. Lo que estoy diciendo es que no estaban ahí por ellos mismos. Jacob había sido un estafador. Estamos viendo los pros y los contras. Su tío Labán fue quizá el peor de todos, ¿sí? Porque fue mentiroso. Isaac y Rebeca le pusieron a Jacob tramposo, porque Jacob quiere decir tramposo en hebreo. Así que ahora Jacob está en su lecho, ya está grande de edad y está a punto de morir. Y él sabe que ha logrado todas esas bendiciones, tiene riqueza y todo. Ha tenido todas esas bendiciones por medio de mentiras y engaños. Y ahora lo está viendo con sus hijos, Leví y Simeón. Y no le gusta lo que ve, porque ve en sus hijos un reflejo de él mismo. Hermanos, algunas veces odiamos en los demás lo que sabemos que hay en nosotros. Repito, en veces odiamos en los demás lo que sabemos que hay en nosotros. Entonces no lo criticas en ti mismo, pero sí lo criticas en los demás. Porque no tenemos las agallas, hermanos. No tenemos el sentido común, la energía
la iniciativa, la gramática, el seso, el vigor, el brío y la fuerza para confrontarlo en nosotros mismos. Esta dinámica viene de la Biblia, hermanos, para que aprendamos lecciones de vida, así como descubramos también nuestra relación con Dios, que obviamente es una muestra de cómo tiene que ser una relación con los demás, con nuestros semejantes. Dios no solo se ocupa de tu relación con Él. La Biblia te pregunta, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no has visto y odias a tu hermano con el que convives todos los días? Vemos que Israel, un pueblo de guerreros, un pueblo feroz en la batalla, desciende de un gran amor de Jacob y de Raquel, del amor de Dios en primer lugar y después de Jacob el patriarca y de Raquel, hermanos. Fíjense, la otra cara de la moneda es Esaú, que dio luz al pueblo de los amalecitas, que están llenos de odio, de rencor y de resentimiento. Vemos las dos caras de la moneda. Dos hermanos gemelos, Jacob y Esaú, pero uno se fue por el camino de la luz, del progreso, del trabajo, y el otro se fue por el camino del odio, de la venganza, del rencor, de la pobreza. ¿Ok? Entonces, decían que cómo podemos decir que amamos a Dios que no hemos visto y odiamos a nuestro hermano con el que tratamos todos los días. ¿Cómo podemos alabar a Dios y maldecir a nuestro hermano? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios e ignoras a tu hermano que está en necesidad? Porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos dio los 10 mandamientos, pero son dos los principales. ¿Cuáles son los 2 mandamientos principales? Bueno, el primero es amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el número 2 es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 son los mandamientos principales que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si sigues estos 2 mandamientos, hermano, todos los demás mandamientos te van a salir bien. Si aprendes a amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y si amas a tu semejante como a ti mismo, vas a comprender todos los demás mandamientos. ¿Ok? Entonces, es una sola píldora que trae todas las sanidades. En esta píldora te tomas esta píldora y ahí vienen todas las vitaminas de la A a la Z. Con esta píldora tienes todas las vitaminas, hermano, de la A a la Z. Es la píldora del amor de Dios. Es una píldora que se llama amor de Dios. ¿Ok? Entonces Jesús dijo, si te enfocas en amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con toda tu alma, es concordante con que ames a tu semejante como a ti mismo. Si no quieres dañarte a ti mismo, hermano, no dañes a los demás. Si no te hieres, no hieras a los demás. Entonces, estamos viendo que Esaú, de donde vienen los amalecitas, de donde vienen los palestinos, Esaú, hermano gemelo de Jacob, está distanciado, está odiando a su hermano gemelo Jacob. Y esa guerra persiste hasta el día de hoy. ¿Puedes creerlo, hermano? Entonces, Jacob, vemos que él había olvidado todo lo que había hecho, pero no había perdonado. Y olvidamos todo lo que había hecho. Y entonces, vamos a ver qué dice en Génesis 25-23. Vamos a ver los hijos de Jacob con Lea, que fue, vamos a decir así, la esposa en importancia número 2, porque la primera fue Raquel. Entonces, los hijos de Jacob con Lea fueron Rubén, el primogénito, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Fueron 5 hijos. Génesis 25-23, o sea, 6 hijos. Y tuvo una hija. Esta hija no la menciona aquí. ¿Cómo se llama la hija que tuvo? Pues se llama Dina. Entonces, vamos a enfocarnos un poco en Dina. Les dije que íbamos a hablar un poco también de Dina. Bueno, vamos a ver qué pasó con Dina. Lo vemos en Génesis 34 del 1 al 13. Nos dice así, hermanos: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob. Entonces, vemos que ellos habitaban en Canaán antes que lleguen los israelitas. Habían dado a luz a Jacob a ver a las hijas
del país, o sea, de Canaán. Salió Dina sola. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo. Repito, y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo. ¿Quiénes eran los hebeos? Bueno, los hebeos, para que entiendan, los hebeos estaban ahí ya viviendo cuando llegaron los israelitas, cuando llegaron los judíos a vivir ahí. Entonces, ellos habitaban ahí en Canaán antes que lleguen los israelitas. Eso lo vemos en Génesis 10:15. Pero la cosa es, hermanos, que Dios le dio esa tierra a los israelitas. Fíjense, ya estaban ahí un pueblo, pero ¿por qué Dios le dio esa tierra a otro pueblo, a su pueblo? Seguramente que los que estaban ahí no se portaban bien. Esa es la única respuesta que yo veo. Entonces, dice así: y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven Siquem, y habló al corazón de Dina. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se enojaron mucho. Era lógico, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no debió de hacer. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija Dina. Os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina, Jacob, y a los hermanos de ella, Simeón y Leví: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Génesis 34 del 1 al 3. Entonces vemos aquí varias cosas, hermanos, que para empezar, Siquem y su papá Hamor no supieron cómo hacer las cosas, porque pues para empezar ya había hecho un tremendo problema Siquem, ya había violado a Dina, y después, para acabarla de amolar, llegaron y no supieron cómo hablar, porque ni siquiera se disculparon. Simplemente llegó Hamor y le dijo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. O sea, le está diciendo: ya se enamoró mi hijo de tu hija, así que dásela, deja que se casen. No, ni siquiera le dijo: discúlpenos, por favor, les rogamos que nos disculpen en el nombre de Jesús. No dijeron nada de eso. Y además no dijo: mi hijo siente mucho amor por tu hija. Ni siquiera le dijo así. Simplemente le dijo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Fíjense, o sea, de la manera en la que pidamos las cosas es como nos van a resolver positivamente. Y habitad con nosotros en Canaán, ¿sí? Entonces, por eso los hijos de Leví, los hijos de Jacob, Simeón y Leví, no estaban muy contentos. Entonces aquí es donde la trama se empieza a complicar. Aquí es donde se complica todo, se complica el embrollo. Aquí es donde la conspiración se hace densa, se hace difícil. Aquí es donde la conspiración se hace espesa. Aquí es donde la trama se pone más fuerte. Porque Dina, en primer lugar, si te hubieras quedado en tu casa, nada de esto hubiera pasado. ¿Qué saliste a hacer tú sola allá en ese lugar, Dina? Se suponía que estuvieras en tu sala ahí sentadita tranquila. ¿Para qué sales? Lo vemos en Génesis 34:1, que dice así: salió Dina, la hija de Lea, o sea, la hija de Lea y Jacob, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, o sea, a Canaán, en Canaán.
Génesis 34:1. Y aquí nos está diciendo, fíjense cómo nos dice este texto, Dina, la hija de Lea. Vamos a hacer una pausa aquí, porque en primer lugar recordemos que su mamá, Lea, que fue la esposa número 2 de Jacob, también se sintió un poco herida. La mamá de Dina, Lea, también que en su momento fue rechazada por Jacob. La mamá de Dina, Lea, nunca fue amada como Jacob amó a Raquel, porque Raquel era el amor de la vida de Jacob. Entonces Lea tuvo que renunciar a todo para casarse con Jacob y aceptar ser la segunda esposa, alojarse en la tienda de Jacob. Así que estuvo como una nómada. Entonces Dina vino de una mamá herida. La Biblia identifica a Dina como hija de Lea. Esto no es un accidente. La Biblia no desperdicia palabras, hermanos. Repito, la Biblia no desperdicia palabras. Cuando nos dirige a mostrarnos a Dina, la hija de Lea, ni Lea ni Dina eran como Raquel. Repito, ni Lea ni Dina eran como Raquel. Raquel era otra cosa. Entendamos que Dina nació de un embrollo, de un enredo, de un engaño, de una maraña, de un laberinto amoroso. ¿Por qué? Porque estamos viendo tal como somos nosotros, hermanos. Desde esa fecha es como es la humanidad, así es la gente, hermanos. Lea fue el premio de consolación para Jacob, porque Jacob, a la que realmente amaba, lo repetimos, era a Raquel. Pero Labán, su suegro, lo engañó y le dio a Lea, mamá de Dina. Pero antes hizo que Jacob trabaje 14 años gratis para Labán. Y ahora una Lea herida, ¿qué hace? Produce una hija Dina herida. Todos los intentos que hizo Lea, incluyendo tener a sus hijos Leví y Simeón, fue para que Jacob la amara un poco. Fue para que Jacob la apreciara más. Entonces, estamos viendo, hermanos, que Leví significa unido. Y Lea pensó, ahora que le voy a dar un hijo a Jacob, entonces estoy seguro que ahora me va a amar un poco más. Quizá ahora que le estoy dando otro hijo, Jacob va a estar más unido a mí. Pero Lea es una mujer herida, es una mujer insegura. ¿Cuántas hermanas, no me entiendan mal, cuántas hermanas están identificándose con estas dos palabras, herida e insegura? Ojalá que ninguna. Entonces, Lea es una mujer herida que nunca tuvo paz hasta que tuvo a Judá. Porque Judá significa, ahora voy a adorar a Dios. Eso es lo que significa Judá. Ahora voy a adorar a Dios. Entonces Lea finalmente volvió su mirada hacia Dios. Jacob no estaba interesado en ella. Puedes hacer como que no sabes de lo que estoy hablando, hermano. Hermana, esta es una palabra del Antiguo Testamento, pero está conectado a lo que está pasando actualmente en nuestras vidas. Lo que está pasando en nuestros días, en el hoy actualmente. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a llegar a un punto donde seremos como Jacob o como Pedro, con virtudes y defectos, tal como somos en estos días, con virtudes y defectos, y los aceptamos. Solo nos cambiamos de ropa, solo se cambia el color de la ropa, porque la vida sigue siendo la vida, con grandes pruebas que superar. La gente sigue siendo la gente, no importa en qué tiempo de la dispersión de la gracia estemos, hermanos, estamos en esta humanidad con todo tipo de pruebas que superar. Hay todo tipo de pruebas que superar todos los días. Esta mujer, Lea, había sido rechazada toda su vida. Y por cierto se pregunta, ¿qué te hice mal, Labán, para que me trates tan mal, que me usas como una trampa para Jacob? Dina es hija de Lea, y Lea se acomodó, Lea se ubicó con su papá Labán, porque Labán la usó como una trampa para Jacob. Así que no solo no tiene el amor de un esposo Jacob, sino que además nunca tuvo el amor de un padre que se llame Labán. ¿Ok? Entonces, esa era Lea, pero vamos un poco más profundo. Hermana, es difícil saber cómo amas a tu esposo si no has tenido la oportunidad de amar a tu papá con un amor fraternal. Quizá no entendemos las maneras en las que los humanos se hablan en estos días. Porque en veces tus papás ni siquiera se conocen entre ellos mismos, y esto le hace más daño a tu cuerpo herido. Porque Lea, tú eres una mujer herida que nació a la vez de otra mujer herida, que pasó por el rechazo de su papá. Y ahora Dina está alejándose, está apartándose un poco, está buscando a las hijas de la tierra en Canaán. ¿Para qué te vas, Dina? ¿Para qué sales?
no seas insensata. ¿Qué estás haciendo? Estás a punto de regarla, estás a punto de cometer una locura. Mejor regresa a tu casa, no te precipites, no te metas en problemas, no te pongas en riesgo. Hermanos, dejemos de apartarnos, dejemos de divagar, dejémonos de ir de aquí para allá. Tenemos que estar firmes en un lugar, tomar las cosas con calma. Tenemos que saber que Dios es Dios, tenemos que esperar en Dios para que conecte las cosas y las corrija. Sé que muchos te han herido, sé que has sido herida, hermana, sé que has sido condenado al ostracismo, sé que no es tu culpa, pero si vagas, si te paseas errante, si desvarías, si deliras, te va a ir peor. Entonces, mejor alcemos la mirada y veamos la salvación de nuestro Dios Todopoderoso, porque solo en Él encontramos la paz, solo en Él encontramos las respuestas a nuestras interrogantes, solo en Él encontramos la luz. No vamos a seguir la oscuridad. Entonces vamos a detenernos cuando veamos que ya el camino empieza a estar oscuro. Vamos a detenernos y vamos a ver la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces detente y acércate a Jesucristo de Nazaret. Detente. Quizás estás huyendo toda tu vida, pero este es el momento que te detengas y cambies el rumbo de tu vida. Tienes que correr hacia la luz, hacia lo eterno, y Dios ya tiene un proyecto, Dios ya tiene un plan para ti, hermano, hermana. Tú eres fuerte como el titanio, tú ya tienes tu nombre anotado en la agenda de Dios. Dios ya tiene agendado un proyecto para ti con tu nombre. En sus planes y en sus proyectos, tu nombre ya está agendado. Dios te está previniendo, Dios te está avisando que dejes de huir, deja de correr, deja de alejarte de Dios y de sus bendiciones. Quizás estás yendo de trabajo en trabajo, quizá vas de empleo en empleo, quizá vas de iglesia en iglesia, quizá vas de pareja en pareja, quizás te sigues así, estás haciendo cosas que no te haces responsable porque aún estás herido, aún estás herida. Aprendiste esto de tu mamá o de tu papá, aprendiste a cómo lidiar con el dolor, porque quizá tus papás solo fueron indiferentes contigo, solo fueron insensibles contigo. Y ahora quizá no hablas inglés porque piensas que es difícil. Hoy no estudias matemáticas porque piensas que es difícil. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos nacido en China? Pues hablaríamos chino como la cosa más sencilla del mundo. Y ahora hemos visto muchos chinos que están aquí en México. ¿Cómo le hacen? Bueno, pues vienen y aprenden, hermanos. Entonces, no veamos las cosas que son inalcanzables. Entonces, estamos viendo que tenemos que aprender a hablar y a escribir de una manera correcta. Ya es tiempo de que entendamos el idioma de nuestros padres, el idioma que hablamos todos nosotros, que sea un idioma común, cuando menos que sea el idioma de todos los cristianos, ¿sí? ¿Qué le dices al niño? ¿Quieres un poco de leche? Y ya al poco tiempo ya entiende que le estás preguntando si quiere leche. En pocos días ya sabe cómo pedir su leche. Entonces, lo que te presentan y enseñan como modelo, esas palabras, y eso es lo que tú vas a aprender. Entonces, cuando creces quizá hagas tú lo mismo. Si tus papás fueron violentos, quizá cuando creces también tú te vas a llenar de furia, de rabia, de pasión, de fervor negativo, de afanes, de furor. Quizá te enfureces, quizá montas en cólera por cualquier cosa, quizá engañas a todo el mundo, quizá no puedes hablar con verdad, hermano. O simplemente te vas a un bar 3 o 4 horas, 3 o 4 días a la semana. Así que mucho de lo que se convirtió en nuestro comportamiento lo hemos heredado de nuestros ancestros y lo hemos adoptado de la cultura que nos rodea. Ok, Dina, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Génesis 34:1. Esto es una enseñanza familiar, hermanos. Esto es un código de conducta. El consejo es: no te alejes mucho de tu casa, no te escapes, no te vayas, no te sueltes mucho de tu familia, quédate con tu familia. ¿Dónde vas a estar más seguro que en tu casa, que con tu mamá, con tu abuela o con tu abuelo, y con tu papá y con tus primos y con toda tu conexión familiar y con tus hermanos de la iglesia? Este es el consejo: no te vayas, no te escapes. ¿Para qué te vas y regresas hasta las 3, 4 de la mañana? No estás corriendo un riesgo allá afuera, hermano, hermana. Bueno, esta es la palabra para hoy. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Vamos a seguir con este tema la próxima semana. Pero no te desconectes. Te damos gracias, precioso Dios, bendito, maravilloso.
Eres Rey de la gloria, eres precioso, eres único, Señor, eres inigualable. Tú nos diriges por el camino lleno de luz, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de progreso, Señor. Tú no quieres que nos detengamos. Tú quieres que sigamos venciendo todas las pruebas y todas las batallas. Tú nos diste las armas espirituales y nos has permitido caminar en este mundo y nos vas a seguir guiando, Señor, de triunfo en triunfo y victoria en victoria. Van a haber muchas pruebas en nuestro camino, van a haber muchas piedras en nuestro camino, pero con tu ayuda vamos a quitarlas y a superarlas todas y vamos a seguir tu mirada celestial, vamos a abrazar tus pies y vamos a darte la gloria, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Gracias, precioso Jesús. Bendice a todos mis hermanos que están conectados en este momento, Señor, y dales una unción nueva, dales un nuevo consejo. Háblales, ministrales algo nuevo para este día, para esta tarde, para esta noche. Ministrales una palabra nueva, algo que los haga reaccionar como lo hiciste conmigo. Gracias, precioso Jesús. En tus manos estamos bendecidos y prosperados. Sigue ministrándonos y déjanos que te sirvamos por los siglos de los siglos. Bendice esta ciudad Cancún, el estado Quintana Roo, el país México, y deja que fluya tu Espíritu Santo en todos nosotros. Y oramos todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón.